Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas, ustedes ya lo saben. Y en nombre de todo este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Si nos permiten, comenzamos con los titulares de esta emisión. En América Latina, Nicaragua registra solidez financiera durante el primer trimestre de 2025. En contexto, abordaremos cómo la economía de China mantiene un crecimiento sólido en diversas áreas durante el primer trimestre de 2025 también. Y en 360, la empresa estadounidense Chevron advirtió los riesgos que presentaría para Estados Unidos en caso de que abandone Venezuela. Esta y más información en esta emisión. Momento de iniciar con la información. Hoy arrancamos en Nicaragua, ya que el país mantiene su solidez financiera pese a los riesgos externos en 2025, según el Banco Central de la Nación Centroamericana. La economía nicaragüense exhibe estabilidad financiera en el primer trimestre de 2025, con bajo desempleo e inflación. El sistema financiero se mantiene robusto, con créditos en crecimiento a 2 dígitos, solvencia bancaria y liquidez adecuada. Los mercados cambiarios y de valores muestran dinamismo, mientras el sector inmobiliario y de seguros se recupera, impulsado por la actividad crediticia. Sin embargo, la entidad financiera central del país advierte sobre riesgos globales como tensiones geopolíticas y políticas proteccionistas de Estados Unidos que podrían afectar el comercio y las exportaciones nacionales. Por otro lado, varios sectores laborales de Panamá se suman a la huelga indefinida convocada por el gremio docente, la cual exige al gobierno la derogación de la reforma a la Caja del Seguro Social. La movilización también condena la construcción de un embalse en el río Indo en beneficio de la vía interoceánica pese al rechazo de las comunidades indígenas de la zona, mientras grupos sindicales hacen un llamado a defender la soberanía nacional frente a las pretensiones de Estados Unidos de apoderarse del Canal de Panamá e instalar bases militares con respaldo del presidente José Raúl Mulino. Los grupos sociales instan al Ejecutivo a instalar mesas técnicas con representación de los trabajadores para la construcción de reformas participativas y sostenibles que garanticen las jubilaciones dignas. Nos vamos ahora a Guatemala, ya que la economía de ese país registró un crecimiento del 3,7% del Producto Interno Bruto hasta el mes de abril. Según datos del Banco Central, el crecimiento del PIB muestra una desaceleración frente al 4,5% del mismo periodo del año anterior. El dinamismo se sostuvo por el consumo de hogares, que se posicionó en un 6,2%, la inversión pública con 8,9% durante diciembre y el repunte de sectores como agricultura del 1,5% y construcción del 3,9%. Este último impulsado por el auge inmobiliario. Las remesas familiares, clave en la reactivación, superaron expectativas, aunque persisten riesgos por las políticas de Estados Unidos que podrían afectar exportaciones y transferencias. Asimismo, la Junta Monetaria ya ajustó su proyección para 2025 a 3,8%, reflejando incertidumbre global. Y de ahí nos vamos ahora a Brasil, que enfrenta también incertidumbre, pero en las exportaciones de carne por los aranceles de Estados Unidos, mientras refuerza su alianza con China. Detalles a continuación. La industria cárnica brasileña, una de las más importantes del mundo, enfrenta nuevos desafíos tras la imposición de aranceles generalizados por Estados Unidos. Paulo Mustefaga, presidente de la Asociación Brasileña de Frigoríficos, Abrafrigo, alertó sobre la incertidumbre generada por estas medidas que afectan a uno de los sectores clave de la economía brasileña. Creo que la economía mundial se encuentra actualmente en un periodo de gran incertidumbre. Todos siguen observando el desarrollo posterior de las políticas arancelarias de Estados Unidos, porque no tenemos claro cómo evolucionarán estas políticas, cuál será el resultado final, ni cuándo se resolverá este problema.
e que momento isso será resolvido. Brasil exportó 2.89 millones de toneladas de carne de res en 2024, consolidándose como líder global en el rubro. Sin embargo, los nuevos gravámenes estadounidenses, que incluyen tasas iniciales del 10% y aumentos selectivos, podrían impactar su acceso a mercados tradicionales. Frente a este escenario, China emerge como el destino más relevante para las exportaciones brasileñas. En 2024, el país asiático adquirió 1.33 millones de toneladas, representando más del 40% del total de exportación. Mustefaga destacó la importancia de mantener esta alianza, subrayando el compromiso de Brasil como proveedor confiable y la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral. Esperamos seguir ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos en condiciones favorables para satisfacer las necesidades de los consumidores y del mercado chino. Sin duda, China es nuestro mercado y socio de cooperación más importante. Deseamos seguir siendo un proveedor confiable y mantener la sólida cooperación entre China y Brasil, que se ha mantenido durante muchos años. Mientras Estados Unidos avanza en medidas unilaterales que afectan el comercio global, Brasil busca diversificar sus mercados y consolidar alianzas con socios como China, en un claro ejemplo de cómo las políticas proteccionistas del norte profundizan la necesidad de integración sur-sur. Y en más información, las reservas internacionales netas de Bolivia alcanzaron los 2.618 millones de dólares en abril de 2025. Así fue informado por el presidente del Banco Central, Edwin Rojas, quien aseguró que la cifra aumentó 642 millones más que en el mismo periodo de 2024. Este crecimiento supera las proyecciones iniciales y refleja una tendencia positiva pese a los desafíos externos e internos. Sin embargo, Rojas advirtió sobre factores que limitan los ingresos como la caída en la exportación de gas, sequías históricas, bloqueo legislativo a créditos por 1.849 millones y presiones inflacionarias. Pese a ello, el flujo de divisas creció en 118 millones de dólares, alcanzando los 165 millones en circulación. Momento de hacer una pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en contexto hablaremos de la economía de China, que mantiene un crecimiento sólido en diversas áreas durante el primer trimestre de 2025. Detalles al volver. Pese a la arremetida arancelaria de Estados Unidos en contra de China, el dragón rojo logró un aumento en su Producto Interno Bruto de 5,4% en el primer trimestre, según información aportada por la Oficina Nacional de Estadística. La economía del gigante asiático, la segunda mayor del mundo, cierra el primer trimestre con una evolución mejor de lo esperado, impulsada por el consumo y por la actividad industrial. Esta evolución se sitúa por encima de las previsiones de los analistas, que estimaron un crecimiento en la economía del 5,1%, con el crecimiento más alto en un año y medio. Por sectores, el crecimiento interanual fue diverso. El sector primario creció un 3,5%, el secundario 5,9% y el terciario 5,3%. Según la Oficina Nacional de Estadística, estos datos reflejan que la economía ha tenido un buen inicio de año y que se avanza en una dirección nueva y positiva. En la misma línea, el comercio exterior de China registra un crecimiento en el primer trimestre del año. Los datos de alta frecuencia sobre consumo, inversión y exportaciones mostraron un sólido desempeño. A continuación, detalles. Según datos de la Administración General de Aduanas, el comercio exterior de China aumentó un 1,3% en el primer trimestre del 2025, ya que las regiones occidentales experimentaron un crecimiento notable en comparación con el año 2024.
Desde principios de año, a medida que las políticas macroeconómicas seguían surtiendo efecto, los factores positivos en la economía china se han acumulado y fortalecido de forma constante. Los datos de alta frecuencia sobre consumo, inversión y comercio exterior del primer trimestre mostraron un sólido desempeño. Han surgido rápidamente nuevos motores de crecimiento y nuevas ventajas, impulsando un desarrollo positivo e innovador en múltiples aspectos. La economía china continuó demostrando su resiliencia, potencial y vitalidad, sentando una base sólida para responder eficazmente a los riesgos y desafíos externos y alcanzar los objetivos anuales de desarrollo económico y social. Al mismo tiempo, las últimas estadísticas muestran que el rendimiento diario promedio de contenedores en los principales puertos del gigante asiático aumentaron un 10,6% interanual en el primer trimestre, con un alza del 8,2% en marzo. Además, se reportó un incremento de 8,1% en las salidas en peso de barcos de carga que se utilizan específicamente para transportar vehículos, marcando 13 meses consecutivos de crecimiento sostenido, lo que representa un buen desempeño en las exportaciones de vehículos de nuevas energías del país. Y otro factor importante que ha contribuido a fortalecer la economía del gigante asiático es el turismo de cruceros, el cual ha experimentado un rápido crecimiento en el primer trimestre de 2025, impulsado por una política de exención de visado. A continuación le ampliamos detalles. El turismo de cruceros entrante en China experimenta un crecimiento continuo a medida que la política sin visado impulsa los viajes. Esta política, introducida en mayo del 2024, permite la entrada sin visado a grupos de turistas extranjeros que llegan en cruceros a los 13 puertos costeros del país. Viajamos en crucero desde Vietnam hasta aquí y continuamos hasta Shanghái. Soy agente de viaje australiano, así que en cuanto llegue a Shanghái volaré a casa. Me parece genial la política de exención de visado y muchos de mis clientes vendrán. Hay que destacar que en los primeros 3 meses del año, el puerto de Xiamen, en la provincia oriental china de Fujian, recibió 5 escalas de cruceros internacionales, con casi 3.000 viajes de pasajeros realizados por extranjeros. Más del 30% de ellos entraron a China a través de Xiamen, pero salieron de puertos en otras provincias, lo que refleja un creciente impacto del turismo interregional. La noche del 10 de abril, el crucero Adora Magic City partió de Qingdao con más de 6.400 pasajeros y tripulantes a bordo rumbo a Japón, Fukuoka y la isla de Jeju, en Corea del Sur. Combinado con el flujo de entrada de ese día, la terminal internacional de cruceros de Qingdao superó los 10.000 movimientos de pasajeros entrantes y salientes en un solo día por primera vez desde su apertura en 2015. El sector turístico en general recibió un nuevo impulso en noviembre, cuando China amplió su política de tránsito sin visado para permitir que los titulares de pasaportes ordinarios de 38 países, incluidos la República de Corea y Japón, visiten el país durante un máximo de 30 días sin solicitar visado. Estas flexibilizaciones de visado también han impulsado el turismo receptivo a la provincia oriental china de Shandong, donde los cruceros se han vuelto especialmente populares entre los visitantes surcoreanos que cruzan el Mar Amarillo. Otro elemento importante que engloba la economía de China es que la financiación social, mejor conocida como la inversión social agregada, que mantuvo un crecimiento estable en el primer trimestre según datos del Banco Central del país, pues haya impulsado durante el primer trimestre del año. El financiamiento social recientemente agregado ascendió a 15,18 billones de yuanes, aproximadamente 2,13 billones de dólares estadounidenses, un aumento de 2,37 billones de yuanes con respecto al periodo correspondiente al año 2024. Entre ellos, en la escala de incremento, los préstamos en yuanes a la economía real aumentaron 9,7 billones de yuanes, un incremento de 586,2 mil millones de yuanes interanual, lo que representa un auge para el fortalecimiento de la economía. Momento de hacer una segunda pausa y al regreso en 360 estaremos hablando de la empresa estadounidense Chevron, que advirtió los riesgos que representaría para Estados Unidos en caso de que ésta tenga que abandonar Venezuela. Esta y más información al volver.
Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, la empresa estadounidense Chevron advirtió los riesgos que representaría para Estados Unidos en caso de que tenga que abandonar Venezuela. Desde la presidencia de la compañía aseguraron que si la empresa detiene sus operaciones en el país sudamericano, la seguridad energética y la creciente influencia de China podrían afectar los intereses estadounidenses. Chevron, que solo tiene permiso para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos, ha estado bajo presión de la administración de Donald Trump para detener las extracciones en la nación bolivariana. Según la petrolera, las refinerías de la costa del Golfo de México están diseñadas para el tipo específico de petróleo extraído de Venezuela, por lo que es muy importante para la seguridad energética de Washington. Vámonos ahora a Italia, ya que un estudio realizado en ese país reveló que la nación perderá casi 3 millones de personas en edad de trabajo para el año 2035, lo que comprometerá la estabilidad del sistema productivo. El Centro de Estudios CGIA afirma que la población con edad laboral entre los 15 y los 64 años disminuirá al menos en 7,8%. Los expertos alertaron que el posible colapso propiciaría un aumento en los costos sociales, como la atención médica, el bienestar social y los condominios. Además, consideran que la escasez de fuerza laboral tendrá o podría impactar las finanzas públicas por la ausencia de reformas estructurales para enfrentar esa situación. Y en Palestina, un total de 57 personas murieron de hambre en los últimos 2 meses a raíz del bloqueo total perpetrado por Israel a la Franja de Gaza. Así fue informado por el servicio de prensa de las autoridades gazatíes, quienes reportaron que el cierre total de los cruces fronterizos durante 63 días impiden el ingreso de suministros humanitarios al enclave, trayendo como consecuencia el fallecimiento de 57 civiles por desnutrición aguda. La mayoría de los muertos son niños y ancianos. Mientras tanto, miles de familias no tienen acceso a alimentos básicos ni agua potable debido al cerco impuesto por Israel. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que sus reservas de alimentos se han agotado. La situación se deteriora día a día en medio de constantes bombardeos del ejército de ocupación. Más de 200 familias no pueden alimentar a sus hijos, por lo que regresarán a sus hogares sin recibir comida. Muchas de ellas afirman que, durante más de 3 días, no han recibido nada. La hambruna que azota la Franja de Gaza no es solo una amenaza, sino una realidad que vivimos. Le platico ahora que Yemen anuncia el bloqueo de la exportación de petróleo de Estados Unidos en respuesta a sus ataques en contra del país. El Centro Yemení de Coordinación Humanitaria anunció que establecerá una resolución en respuesta a los recientes ataques aéreos por parte de Washington en contra de los civiles e infraestructuras de la nación árabe. En tanto, destacó que las empresas que se opongan a esta disposición serán incluidas en la lista de sanciones de agresores contra Yemen. Se espera que el procedimiento entre en vigencia a partir del próximo 17 de mayo. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo e iniciamos como siempre con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $56.57, una caída de $1.72. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $59.73, también con una baja de $1.56, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $61.80 en este caso, una caída de 8 centavos de dólar. De esta manera es como llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Recuerde que para sugerencias, opiniones, nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también seguirnos y escribirnos, contactarnos a través de nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @danieltelesur, además de toda la gama de redes sociales que tiene Telesur a su disposición. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.